Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer los resultados del índice de precios al consumidor correspondiente al mes de mayo del 2020. A cargo de la presentación estará César Yunis, director del Departamento de Estadística del Sector Real. Como siempre, se podrán formular preguntas durante el desarrollo de la presentación, las cuales serán contestadas al final. Dicho esto, César, por favor, si podés pasarnos los principales resultados de inflación. Sí, buenos días. Seguidamente vamos a dar a conocer el resultado de la inflación correspondiente al mes de mayo del 2020. En este sentido, la inflación correspondiente al mes de mayo del 2020 fue del menos 0,6%. Con este resultado, la inflación acumula a mayo del 2020 en menos 0,4% y en términos interanuales la misma se ubica en 0,7%. En este resultado incidió básicamente la reducción de precio del pasaje, de los combustibles y sobre todo los alimentos, el precio de la carne. En términos de la inflación núcleo, la misma se ubicó en 0%, inferior al 0,5% observado en mayo del 2019, y en términos acumulados este indicador registra una tasa del 0,4%, también inferior al 1,4% registrado en el 2019, y en términos interanuales se ubica en 1,5%. Por su parte, la inflación subyacente, que es la que excluye los productos volátiles de la canasta, se ubicó en menos 0,1%, inferior al 0,8% observado en mayo del 2019. Y en términos acumulados, este indicador registra una tasa del menos 0,2%, inferior al 1,5% observado también en mayo del 2019. Por su parte, en términos interanuales, este indicador registra una tasa de 1%, inferior al 3,6% observado en mayo del 2019. Observamos la evolución de la inflación de enero del 2013 a mayo del 2020, de la inflación total y la inflación núclea. La evolución de la tasa de inflación mensual para el periodo de enero 2015 a mayo 2020 y la tasa de inflación núcleo mensual también de enero 2015 a mayo del 2020. Por su parte, la trayectoria de la inflación subyacente de enero 2015 también a mayo del 2020. Si analizamos la inflación en bienes, servicios y renta, observamos que los bienes alimenticios registraron una tasa de variación del menos 1,8% en términos mensuales en el mes de mayo del 2020, y si excluimos las frutas y verduras, esta variación se transforma en menos 0,3%. En términos interanuales, la misma los bienes alimenticios registraron una tasa de variación del menos 1,1% y los alimentos sin frutas y verduras del 0%. Los otros bienes registraron una tasa mensual del menos 0,1% y en términos interanuales el 0,3%. Si analizamos los servicios y renta, registraron una tasa de variación del 0% y en términos interanuales se ubicaron en 2,2%. Si analizamos el entorno externo, vemos que el precio del petróleo tipo Brent por barril se ubicó en $32,4 y en términos interanuales implica una variación del menos 53,9%. Por su parte, el petróleo del tipo WTI se cotizó a $28,6 el barril y registró una variación del menos 52,9% en términos interanuales. Si analizamos la inflación regional y mundial, vemos que esto es al mes de abril del 2020. La variación mensual en Brasil en abril registró una tasa de variación negativa del menos 0,3% y en términos interanuales la misma se ubica en 2,4%. Por su parte, Perú registró una tasa de variación mensual en abril del 0,1% y en términos interanuales la tasa de variación se ubica en 1,7%. Por su parte, la inflación en Chile registró una variación del 0% en el mes de abril del 2020 y en términos interanuales la misma se ubicó en 3,4%. Por su parte, en Colombia la tasa de inflación mensual en abril del 2020 se ubicó en 0,2% y en Colombia en términos interanuales la tasa de inflación se ubicó en 3,5%. Por su parte, en México la variación en el mes de la inflación total se ubicó en menos 1% también en abril y en términos interanuales la misma se ubicó en 2,1%. Por su parte,
En Uruguay la tasa de inflación se ubicó en 2% y en términos interanuales la tasa se ubicó en 10,9%. En el caso de Argentina, la tasa de variación mensual se ubicó en 1,4% y en términos interanuales la inflación general al mes de abril del 2020 se ubicó en 44,2%. Por su parte, en Estados Unidos, la inflación del mes de abril se ubicó en 0,7% negativo y en términos interanuales la tasa se ubica en 0,3%. En el caso de la zona del euro, la tasa de inflación mensual se ubicó en el mes de abril del 2020 en 0,3% y la interanual también registró una tasa del 0,3%. Por su parte, la inflación en Alemania, la inflación mensual se ubicó en 0,3% y en términos interanuales la misma se ubicó en 0,9%. En el caso de China, la inflación en el mes de abril se ubicó en menos 0,9% y en términos interanuales la misma registró una tasa del 3,3%. Un cuadro resumen de las inflaciones mensuales registradas en el mes de abril del 2020 para estos países y en términos interanuales también la tasa de variación interanual. Por parte, los índices de precios de alimentos de la FAO registraron una tasa de variación interanual de los alimentos del menos 3%, la carne registró una tasa de variación interanuales y al mes de abril del 2020 los cereales registraron una tasa de variación del 2,4% y en los índices lácteos registraron una tasa de variación del menos 8,8%. Yendo con el entorno interno, vemos de que la inflación sin alimentos registró una tasa de variación del 1,3% y la inflación sin alimentos, servicios tarifados y combustibles registró una tasa de variación interanual del 2,4%. Por su parte, los alimentos sin frutas y verduras, como mencionamos, registró una tasa de variación del 0%. Los otros bienes registraron una tasa de variación del 0,3% y los servicios y rentas registraron una tasa de variación interanual del 2,2%. Los productos nacionales sin frutas y verduras que componen la canasta registraron una tasa de variación del 1,3%. Los importados sin frutas y verduras registraron una tasa de variación del 0,2%. Si analizamos el mercado doméstico y externo de la carne vacuna, vemos de que la carne vacuna registró en particular una tasa de variación del menos 1,9% en el mes de mayo del 2020. Y si analizamos la evolución en el mercado doméstico de la carne vacuna por distintos cortes, vemos de que la tendencia ha sido prácticamente desde el mes de enero una tendencia descendente y en los últimos meses registran tasa de variación mensuales negativas, sobre todo en los últimos 4 meses. Y la tasa interanual también marca una tendencia descendente desde principios del año 2020. Si analizamos, no obstante, los cortes como la costilla y el vacío registran una tendencia, digamos, un incremento en el mes de mayo particularmente por la demanda que se da en este mes en particular, por las fiestas particulares del mes y también por menor nivel de exportación observado en el mes de abril sobre todo. No obstante, la tendencia en términos interanuales sigue siendo a la baja. También en el mercado doméstico los otros cortes como el puchero, la falda y carne registraron tasa de variaciones negativas en el mes de mayo en particular y la tendencia en general en términos interanuales ha sido también a la baja. Para analizar un poco los cortes de ganado vacuno en pie que registra el IPP y el ganado al gancho, estos dos índices, al mes de abril del 2020 y la carne vacuna al mes de mayo del 2020 registran también, digamos, una alta correlación de cómo se mueven los distintos precios del animal en pie al gancho y la carne, digamos, a nivel del consumidor. Y en términos interanuales registran tasas negativas del 3,2% la carne del ganado vacuno, el menos 3,1% la carne al gancho, esto es abril del 2020, y menos 3,6% el IPC en términos interanuales. Los alimentos sin frutas y verduras registraron una tasa de variación del 0%, la carne ave registró una tasa de variación interanual del menos 0,8% y la carne de cerdo del menos 3,4%. Los lácteos registran una tasa de variación interanual del 1,5%, el aceite 2,1% y el azúcar 1,3%.
Las proporciones de variaciones positivas observadas en el mes de mayo en particular fue el 31,2%, inferior al 44,4% observado en los meses de mayo anteriores y también al promedio del 44,1% de toda la serie 95-2019. Los reportes puntuales de las principales variaciones por subgrupos en el mes de mayo en particular, que explican un poco de esta tasa de variación del menos 0,6%, como mencionaba, ya estuvo concentrada un poco en los productos, la reducción de los precios de los productos volátiles de la canasta, la carne vacuna, los combustibles y el transporte de pasajeros urbanos que se redujo en la última semana del mes, lo cual también seguirá teniendo su impacto en el mes siguiente, ¿verdad? Gráficamente, lo que explica un poco la variación acumulada al menos 0,4% al mes de mayo, en términos gráficos. Las principales variaciones por subgrupos en términos interanuales. Los principales aumentos observados en el mes de mayo puntualmente. Las principales disminuciones por rubro observados también en el mes de mayo. Hasta aquí la presentación. Muchas gracias.